sino que hay siempre algo detrás. Por eso es que la propuesta que yo traigo de este trabajo de conducta y de emociones en niños y adolescentes está basado en lo que es el enfoque cognitivo-conductual, porque recuerden que nosotros trabajamos en función a la evidencia. Entonces, si no hay investigaciones que revelen que la técnica funciona, si no hay autores que respalden todo lo que la evidencia científica nos demuestra, entonces yo no puedo ir a San Google a ver qué técnica hay para las emociones, para la timidez, para los valores, etcétera, ir al revés, no conocer la población y me lanzo a ver un programa, me lanzo a aplicar una técnica cuando no conozco verdaderamente la historia, ¿correcto? Llamar. ¿Si alguien habló? ¿Tienen alguna duda? Alguien activó el micro, creo. En el chat tienes preguntas, comentarios. Comentarios, pero no. Alguien habló, creo que se activó por ahí el chat. El audio. Disculpen, chicos, creo que en algunos casos yo ya les había comentado de que por ahí tengo mi lado TDA, entonces si es que hay un estímulo distractor, también a mí me genera por ahí un cambio, ¿sí? Entonces ya tenemos dos poblaciones. Tenemos una población de padres que ya no saben qué hacer porque en realidad muchos no conocen a sus hijos verdaderamente. Y por otro lado tenemos a unos chicos que ya se están aburriendo, que no saben más qué hacer porque tal vez no tienen una rutina establecida, ¿sí? Entonces, todo esto que nosotros estamos teniendo se basa en un solo concepto. Y esto no es solo de la cuarentena. Por eso empecé diciéndoles que con cuarentena o sin cuarentena, las dificultades de conducta y de control emocional siempre han estado, sí, siempre. Por eso es que a mí me genera, cuando llevo a la terapia, todo esto, mucha angustia y preocupación cuando los padres me dicen, ¿por qué a la maestra sí le hace caso? Cuando yo le hablo lo mismo que le he dicho a la maestra, a mí no me hace caso. ¿Por qué en el colegio sí es ordenado, responsable, salvo algunas excepciones, y por qué en casa no quiere guardar los juguetes, porque no quiere tender su cama, por esto, por lo otro? Y yo siempre les digo, lo que sucede es que en el colegio sí lleva un sistema de trabajo, lleva un horario, mientras que en casa es todo pues diferente, ¿no? Me levanto a la hora que quiero los sábados y domingos, no tengo quien me diga qué debo de hacer, tengo tantas nanas, tengo una mamá, una abuelita que están haciéndome las cosas. En otras palabras, la familia, ¿qué es lo que hace? No generar conducta adaptativa. Entonces, los problemas de conducta generalmente vienen por eso, porque la persona no le estamos preparando para la vida, no le estamos preparando para el futuro. Por eso es que la escasa tolerancia a la frustración, las dificultades para planificar, etcétera, tienen que ver con este concepto. Y vamos a ver qué dominios tiene este concepto. Este concepto, que es el que ahora prima para todo lo que es trastornos del neurodesarrollo, dicho sea de paso, llámese autismo, TDI, que es el trastorno por déficit intelectual, el TDAH propiamente dicho, los trastornos del lenguaje y otros, parten de ahí. Por eso es que antiguamente se hablaba de retardo mental. Hace bastante tiempo ya no hablamos de retardo mental, hablamos de deficiencia intelectual o de trastorno por déficit intelectual o cognitivo. Entonces, para nosotros poder diagnosticar este último, tenemos que seguir 3 dominios, ¿sí? Que también rigen a la conducta. Medir la inteligencia no me va a determinar si la persona tiene el déficit o no tiene el déficit. Lo que lo va a determinar es la medición de estos 3 dominios. ¿Cuáles son esos dominios? Las habilidades conceptuales, las habilidades sociales y las habilidades prácticas. ¿Por qué le damos más peso a esto? Porque en la medida que el padre de familia, el adulto, el cuidador que está a cargo del niño, de la niña, desde pequeñito, ha ido instaurando los dominios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a aprender, va a tener un aprendizaje que le va a hacer que su conducta sea cada vez más ajustada a las exigencias de los contextos en los cuales se va a desenvolver. Por eso es que decimos que es ese conjunto de habilidades del tipo conceptual, social y práctico que son aprendidas por cualquier persona de nosotros como parte de nuestro hábito, porque es lo que va a funcionar en la vida diaria. Entonces, cuando hablamos de conducta adaptativa, que es ese conjunto de habilidades conceptuales, sociales, tenemos determinadas áreas, ¿sí? Partimos de la comunicación. Por eso es que se convierte en una conducta
a evaluarse desde muy pequeñitos, porque eso es lo que nos va a dar pista a saber si es que el niño está dentro o no está dentro de la norma, para nosotros poder hablar de una sospecha, entre comillas, de un posible TDAH u otra conducta del neurodesarrollo que nos esté ajustando al periodo crítico, y luego pasamos al periodo sensible de los elementos del desarrollo. Otra conducta adaptativa es la utilización de los recursos comunitarios, es decir, esa capacidad que debe de tener el niño para irse a una bodega, y para irse a la casa de su tía por la ruta X sin perderse, para que sea capaz de ir dentro de su comunidad sin necesidad de ir como un adulto a cierta edad. Entonces, toda esa utilización de recursos la ha tenido que haber aprendido en la preinfancia, en donde el padre le ha ido entrenando. Mientras que la vida en el hogar o vida en la escuela es esa capacidad de autonomía que tiene el niño, la niña o el adolescente, y cuando es adulto, de una manera automática, de desenvolverse dentro del hogar, es decir, ser capaz de tender su cama, ser capaz de hacer muchas cosas sin el monitoreo o la supervisión de otra persona. Las habilidades académicas funcionales es otra conducta adaptativa, que tiene que ver no solamente con el tema de, ya, me aprendí la tabla de multiplicar, me aprendí la tabla de los elementos químicos, me aprendí todas las batallas que hubieron en el Perú. No, sino que eso que yo aprendí, ¿cómo luego hago la transferencia en mi vida cotidiana, no? Por ejemplo, la vez pasada yo les comentaba a unos amigos y yo decía, ¿no? Yo cuando estaba en la escuela renegaba y decía, ¿para qué me enseñan química? ¿Para qué me enseñan física? Si eso no me va a servir en la vida, tanta fórmula, tanto esto, tanto lo otro. Y ahora que hago la cosmética natural, siento que todo lo de química que me enseñaron lo tengo que estar aplicando, porque tengo que ver la fórmula que voy a usar para la crema, que voy a usar para el jabón, que voy a usar para el gel antibacterial, para el jabón líquido. Entonces le estoy recién viendo la funcionalidad. Entonces es lo mismo que nosotros buscamos en esa conducta adaptativa, generarle que el niño le encuentre una función dentro de lo que es su contexto inmediato, ¿no? Que va de la mano con las funciones ejecutivas que más adelante las voy a explicar. La salud y seguridad es otra conducta adaptativa que tiene que ver con esa capacidad que debe de tener el niño para que no solamente con el llanto nos diga que le duele algo o está molesto por algo, sino que de repente se cortó y no, ya está bien, fue una herida profunda, lloró, pero buscó ayuda. Le dijo a su papá o sabe dónde está el botiquín para que él mismo se auxilie, y si es algo más fuerte, pues también recurrir a su adulto inmediato para que pueda darle los primeros auxilios. A nivel de seguridad igual, cuando por ejemplo sabemos que al niño le estamos una y otra vez entrenando para que no meta los dedos en el enchufe, y una vez lo hizo, la próxima vez le pongo masking, un protector de enchufe, entonces el niño ya sabe que no puede de repente colocar ahí su manito o coger el cuchillo filudo porque se puede cortar. Entonces el niño ya tiene un autoaprendizaje que luego lo aplica, que eso es una conducta adaptativa. El ocio es otra conducta dentro del plan, del marco de la adaptación. ¿Por qué? Porque el niño sabe que todo tiene su momento, y dentro de ese espacio va a tener momentos de esparcimiento, momentos en donde va a poder descansar, va a poder jugar con el perro, va a poder estar de repente leyendo su libro, es un momento de descanso, ¿sí? Entonces tenemos acá un primer grupo de conductas adaptativas. Luego tenemos el otro grupo, que es el autocuidado, la autodirección y el marco social. Cuando hablamos del autocuidado, estamos viendo justamente en esos hábitos que ya deben de ser instantáneos en nosotros, desde lavarnos los dientes, bañarnos, cambiarnos la ropa interior, tender la cama, cada cierto tiempo cambiar las sábanas, o sea, todo lo que tiene que ver con mi persona y no que otra persona me esté monitoreando. Cuando esta conducta adaptativa está afectada, necesariamente se van a requerir del apoyo de un tercero para que nos asista, ¿no? Como puede ser los niños con un grado de severidad 3, que necesariamente tiene que alguien estarles acompañando. O, por ejemplo, en un autismo, las maestras sombra o maestra integradora, que tienen que estar haciendo recordar al pequeño lo que tiene que hacer. La autodirección, esa capacidad que debe de tener el niño para poder tomar decisiones, para poder
hacer cosas sin el monitoreo de otra persona. Recuerden que todo lo que es auto es dentro, ¿sí? En el aspecto social, también eso que toda persona debería de tener por naturaleza, porque el ser humano es sociable por naturaleza, y cómo le da solución, cómo es que encuentra amigos, hay personas que les cuesta mucho ser amigos, entonces a veces tienen disminuida el área de conducta adaptativa a nivel social. Y las dos últimas áreas que son la motora y el empleo. En la motora pues tiene que ver esa capacidad de que el ser humano no tenga ninguna dificultad para hacer uso de su cuerpo, de las partes gruesas y de las partes finas. Por eso es que esta conducta adaptativa, al igual que la comunicación y el autocuidado, son conductas que evaluamos desde muy chiquititos, y cuando los niños no lo tienen, por ejemplo, en el caso motor, yo particularmente los derivo a la terapeuta ocupacional para que lo evalúe, que generalmente la terapeuta es una tecnóloga médica con especialidad en terapia ocupacional. No son los psicólogos, no son las enfermeras, no son las profesoras, no son los profesores de educación física. Esta área la evalúa, si bien es cierto nosotros podemos evaluar porque alguien se puede estar preguntando, pero a mí me enseñaron la rueda del desarrollo, pero a mí me enseñaron el TEXI, pero a mí me enseñaron, ¿qué más hay? La lista de Chicago de Siracusa. Pues te digo que esas pruebas no te sirven, porque son obsoletas y no te llevan a ningún diagnóstico. De repente, si evaluaras el ABAS, si evaluaras el DP3, el BATELE, que son pruebas que sí miden el área motora, pero no desde el punto de vista ocupacional, sino desde un punto de vista de ver si el niño tiene logrado o no tiene logrado lo que es esperado para su edad, y lo que te va a permitir hacer la derivación. Por ejemplo, cuando yo evalúo un ABAS, cuando evalúo un BATELE, cuando evalúo un DP3, que es para medir conducta adaptativa, yo lo que hago es, del área si salió baja, le hago la derivación interdisciplinaria para que de esa manera el papá sepa por qué necesitamos trabajar en equipo. ¿Y por qué es importante eso? Porque luego viene la última conducta adaptativa, que es en la cual todos estamos. Los niños no, salvo excepciones que, como sabemos, los que trabajan desde pequeños. Pero en el caso del empleo estamos todos, los de edad adulta, desde la juventud, que se supone que ya hemos logrado todo el camino para poder llegar a desenvolverme de manera autónoma dentro de un rubro laboral, independientemente del cual sea. ¿Por qué era importante que hagamos este repaso de todas las conductas adaptativas? Porque vamos a entrar a hablar de una de las principales, vamos a llamarle estrategias o características o habilidades que el niño debe de lograr para que pueda mejorar su sistema de locus de control interno, ¿sí? Entonces, la autorregulación es algo que se está identificando que a raíz de la cuarentena los chicos no están logrando, pero no lo están logrando no porque ellos sean el problema, sino porque su adulto que interactúa con él no la tiene incorporada. Y al no tenerla incorporada, ¿qué va a generar? Va a generar que el niño no logre tener otros recursos para mejorar su tolerancia a la frustración, para mejorar su inteligencia emocional, para conocerse mejor, para entender lo que es la empatía, etc. Entonces, esta falta de autorregulación, si no es bien monitoreada por el adulto, no se va a poder desarrollar y más adelante no va a tener las famosas habilidades blandas. Entonces, es de suma importancia que nosotros tengamos siempre en cuenta que cuando vamos a trabajar un tema de conducta o un tema de emociones, tenemos que siempre mirar con quiénes se desenvuelve el niño, quiénes son sus adultos, y tengo que saber cómo son esos adultos, si es que están favoreciendo o no están favoreciendo en la autorregulación del pequeño. ¿Qué otro aspecto debo de tener en cuenta, además de la autorregulación? Las funciones ejecutivas. Como sabemos, las funciones ejecutivas son ese grupo de altas funciones cerebrales que nos van a permitir llegar a una meta o un objetivo. Las investigaciones basadas en la evidencia que nos dicen que las funciones ejecutivas se ubican acá, en el lóbulo frontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las actividades que a través de la amígdala cerebral, a través de todo lo que es los neurotransmisores que nos ayudan a canalizar la energía, a canalizar nuestras emociones, están focalizados acá, ¿sí? Además de estar acompañado del sistema límbico. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros
siempre cuando vayamos a trabajar algún tema de conducta, en el caso que ya te dediques como psicólogo, con todas las de la ley, a trabajar tranquilamente en la carrera, tienes que partir viendo el tema de la autorregulación, ver el tema de las funciones ejecutivas, porque eso te va a permitir tener un marco más grande y poder hacer tu línea base. Tu línea base, ¿qué te va a llevar? Te va a llevar para que puedas encontrar la estrategia que mejor se ajuste a Pepito, la que se ajusta más a Pepito, la que se ajusta más a Jonathan, porque eso nos va a facilitar que podamos darle exactamente el apoyo que requiere esa familia. Cuando hablamos de las funciones ejecutivas, recuerden que no nos debemos de quedar solamente en ya sé que le falta la planificación, por eso es que le cuesta seguir normas en casa, ya sé que la mamá me dice que no tiende su cama, entonces tal conducta adaptativa le está faltando, sino que tenemos que potenciarla, y una manera de potenciarla dentro de casa, ¿sí? Es el contar historias, contar cuentos. ¿Por qué? Porque eso le va a desarrollar la creatividad. Por ejemplo, hay muchos cuentos ahorita en la red sobre el coronavirus. Yo suelo siempre seleccionar los que más se adaptan a las características de la población que yo tengo. Entonces, cuando ya lo descargo, les digo a las mamás, este cuentito es sobre el coronavirus para que le dé a Fabricio y de esa manera Fabricio esté más tranquilo de por qué no podemos salir, o como me decía la vez pasada una mamá, ¿no? Que su hijito le había dicho de que si ya el coronavirus se había ido del parque, si ya se había ido de paseo, para que nuevamente pueda ir al parque, ¿no? Entonces, yo lo que le dije a la mamá fue que ese cuento que le había mandado le vuelva a hacer, ¿no? De manera en dibujito a mano, para que el niño le cuente su versión de cómo entendió esa historia. Entonces ahí le estamos generando ya que el niño vaya teniendo una autorreflexión, que vaya teniendo una autoflexibilidad, y aparte que desarrollamos su creatividad y su sentido de imaginación. Porque otra estrategia para fomentar las funciones ejecutivas en niños es el juego imaginario o la utilización de los juegos de roles. Cuando nosotros hablamos del juego imaginario, recuerden que el juego imaginario es la última etapa del ciclo del juego. El niño siempre empieza con un juego funcional y luego va a ir teniendo escalas hasta llegar al juego imaginativo. Cuando al niño le falta imaginación, cuando le cuesta crear historias, yo siempre me preocupo. ¿Por qué? Porque el juego es lo que nosotros siempre vamos a tener instaurado y los niños lo tienen ya por naturaleza. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tenemos que jugar con los niños, porque el niño que no juega y está solamente jugando Play, Wish o lo que tengan en su casa Nintendo, no está desarrollando todo lo que implica ese juego imaginario, porque necesita respetar turnos. Alguno me puede decir, sí, pero mi hijo juega Nintendo toda la tarde y espera su turno, porque primero juega la máquina, luego juega él, primero juega su primo, luego juego yo, pero ahí no hay interacción en realidad. Por eso es que después tienen los problemas cuando la mamá le dice, apaga ese aparato, apaga ese aparato, apaga ese aparato. La mamá 50.000 veces dice, apaga ese aparato, llega la noche, desde la mañana que pudo haber estado el niño y no se cumplió la orden. Las canciones y el juego en movimiento. Justo hoy día compartí un webinar de la Universidad de Cataluña y la doctora Teresa nos decía, ¿no?, de que habían 3 Marías en el marco del desarrollo académico. Una de las 3 Marías era la música. Y justamente decía que en una investigación que habían hecho en España de cómo estaban las familias cambiando su tema de estilo de vida, su forma de vivir, su calidad de vida, se habían dado cuenta que después de la cuarentena, lo que ellos le llamaban la post-cuarentena, habían encontrado de que había una hipótesis clara de que la inteligencia emocional podía mejorar en las personas y que una de las fortalezas que más se había desarrollado era el tema musical, porque la gente había empezado a cantar, había empezado a hacer cosas con sus hijos, habían empezado a hacer muchas situaciones que antes no hacían por el tema de la rutina, por estar en su zona de confort, por estar en ese círculo vicioso que les impedía desarrollar habilidades y potencialidades. Entonces, imagínense cuántas cosas buenas hay que hacer con los chicos, cuántas cosas importantes a nivel de hábitos, de planteamiento de roles, de seguimiento de instrucciones, que tranquilamente lo podemos hacer con el tender la cama, con el que nos ayude a preparar el jugo, con el que ordene las sillas, los muebles, etcétera, pero a veces somos tan ansiosos nosotros por querer que las cosas salgan ya y no le damos al niño el ritmo del tiempo que necesita. Entonces, si nosotros hablamos de funciones ejecutivas, las principales en los niños son 8, ¿sí? Vamos a ir
de la que empieza por los más pequeñitos hasta la que deberían de llegar en la pubertad, adolescencia y adultez, ¿sí? El control de impulsos es la primera habilidad que el niño debe de incorporar, por eso es que hablábamos de la autorregulación. Cuando hablamos nosotros del control de impulso, recuerden que es esa habilidad de pensar antes de actuar, lo que siempre les decimos, incluso cuando yo en la universidad, ya que están muchos de mis chicos acá conectados, les decía, no, lean bien, piensen primero, lean primero el manual, no se lancen a aplicar la prueba si es que primero no conocen las instrucciones, pero algunos pan se lanzaban y cuando estaban con el niño o con el adolescente trabajando, me daba cuenta yo que no tenían el cronómetro, que no estaban utilizando bien los cubos, que estaban utilizando mal el manual, que estaban contando en su mente, y esa falta de control inhibitorio les hacía que a veces caigan en errores y disminuía su nota. Imagínense, les estoy hablando de chicos de 20, de 22 años, de 19, de 18, ya grandes, que se supone ya el control inhibitorio que se madura a los 5 años, ya deberían de haberlo tenido, valga la redundancia, maduro, pero no. Entonces en los niños pasa eso. El control inhibitorio, nosotros tenemos que desde el primer momento empezar a instaurar, desde bebitos, ¿sí? Desde bebitos, desde cuando el bebé coge, por ejemplo, ya que estamos en cuarentena, muchas mamás que recién han tenido sus bebés me dicen, ¿no? Ya no sé qué hacer para que no me jale el cabello, me jala el cabello y se ríe. Le digo, tendríamos que analizar a qué vez usted recién reaccionó para decir que le dolía, porque de repente la primera le jalaba y le decía, ay, ya, sí, pues Miguelito, sí, hasta que hubo un momento en que el niño que todavía está aprendiendo a leer nuestras emociones, nos jaló tan fuerte, no estábamos de buen humor, nos levantamos con el pie izquierdo, ¿y qué pasa? ¿Qué sucede? Le grito, ¿no? Y le digo, ¡me duele, me duele! Entonces el niño dice, ¿qué le pasó a mi mamá? A veces se ríe, a veces no se ríe, ahorita me está gritando. Entonces, imagínense, si nosotros no somos un buen modelo, no le estamos ayudando al niño para que llegue a esa autorregulación. Porque luego viene la otra habilidad que es el control emocional. Recuerden que es esa capacidad que debe tener el niño no solo para reconocer las emociones del otro, sino para empezar por las propias. Entonces, si yo no le enseño a hacer un buen control inhibitorio, entonces su control emocional se va a sumar y de repente la mamá está angustiada, está estresada porque tiene que pagar esto, lo otro dentro de casa, es la que plancha, cocina, la natacha de la casa, porque de repente el esposo no comparten roles, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? El niño no va teniendo un modelo adecuado de dónde copiar la verdadera autorregulación. Entonces, este control emocional se va haciendo así, una curva que sube y baja, que sube y baja. ¿Por qué? Porque no es capaz de poder tener a quien imitar. Imagínense niños dentro de la norma, es decir, niños que pueden, ¿sí? Que pueden canalizar, que pueden hacer muchas cosas. Ahora, los del otro grupo, los del neurodesarrollo, con TDAH, con TDI, con autismo, con problemas en la comprensión, en la pragmática, etcétera. Pobre criatura, porque aparte que va procesando lentito, porque así va entendiéndolo su cerebro, y más aún le sumamos un modelo de adulto inadecuado, con razón es caótica esta cuarentena en esa familia. ¿Por qué? Porque no le estamos dando el modelo adecuado. Y tampoco le estamos favoreciendo ni el pensamiento flexible ni la memoria de trabajo. ¿Por qué? Porque no le estamos enseñando a ser flexible en relación a ciertas cosas, porque hay algunas cosas que le permito que haga, acá necesito lavar, que esté en su tablet todo el día, y luego ya que terminé de lavar le estoy diciendo, oye, ¿qué te pasa? Estás todo el día en la tablet, ¿qué te sucede? Entonces le estamos generando ahí al niño dificultades para que no se adapte con facilidad, porque el pensamiento flexible tiene que ver con eso, con esa capacidad de adaptarme a las situaciones. Por ejemplo, hay muchos alumnos que a mí me escribieron al inicio de la cuarentena angustiados, ¿no? Ay, es que no vamos a salir, que esto, que lo otro. Y yo le decía, relájate, piensa qué cosas nuevas puedes hacer dentro de tu casa y analiza, antes y ahora que en la cuarentena salías, no, entonces ¿por qué te angustias? Le digo. En mi caso, por ejemplo, yo he descubierto que mi ritmo de vida con cuarentena o sin cuarentena era casi sin salir, entonces, ¿dónde está el problema? Entonces tenemos que nosotros enseñarles eso a los chicos, a que tengan flexibilidad, porque eso les va a permitir luego a desarrollar muchas más otras habilidades. Y va de la mano con la memoria de trabajo. ¿Por qué es importante que las tareas del hogar sean involucrados los niños? Porque esta memoria de trabajo
es clave para que el niño o el adolescente esté en constante actualización de la información. Entonces, al estar en constante actualización de la información, cuando su papá le pregunta, ¿qué hiciste en la escuela?, él va a poder recordar con más facilidad y no va a responder, no sé, algo, sí, no. ¿Por qué? Porque de repente también le estoy atosigando de tantas preguntas que no le estoy dando la facilidad para que él se exprese. Y tiene que ver también con el autocontrol. Cuando hablamos nosotros del autocontrol, recuerden la paralítica de una situación que no la tenía advertida, ¿no? Entonces, el autocontrol nos va a facilitar, ¿qué? Nos va a facilitar que nosotros podamos anticipar, y esta anticipación nos va a dar pie a que nosotros podamos tomar buenas decisiones, y estas buenas decisiones nos va a llevar a que no lleguemos a decisiones catastróficas, como puede ser un suicidio o una ideación suicida, o caer rápidamente en la depresión. La planificación y la priorización, esta habilidad o esta función ejecutiva generalmente se va instaurando como tal recién en la pubertad hacia adelante, porque recuerden que antes el cerebro todavía ha estado madurando, pero por más que se instaure a los 11, 12 años, no quiere decir que antes de no debe de ser trabajada, más bien todo lo contrario. Por ejemplo, yo a las mamás de los niños que atendí hasta antes de la cuarentena les digo, ¿no? Yo necesito que cuando el chico regrese a la escuela no hayan problemas en el tema conductual, no hayan problemas en el tema académico, porque no ha planificado y no ha priorizado actividades dentro de casa. Yo siempre les pido su horario, les digo, díganme cómo está el horario de Fabricio, cómo está el horario de Sebastián, cómo está el horario de Piero en esta cuarentena, y hago correcciones, le digo, mire señora, esto modifíquelo, redúzcale acá, redúzcale allá, tiene muchas horas de tareas, bájele, póngale un poquito más de ocio. ¿Por qué? Porque eso le va a ayudar al niño a que no se sature cognitivamente. Recuerden que cuando al cerebro lo saturamos viene un impacto, ¿sí? Un desajuste. Y al haber un desajuste dentro de su sistema cognitivo, le va a dar un cansancio. Y ese cansancio le va a llevar a que constantemente cometa errores, constantemente esté retando, desafiando, porque toda la carga de información que tiene en su cerebro no le está más a eso, etcétera. Entonces el chico se siente muy cargado y no se logra autorregular, y por ende no va a tener una iniciación adecuada de la tarea, es decir, no va a ser capaz de decir, ya, ahorita mismo, tengo 5 cursos, ahorita, termino comunicación, paso matemática, luego CTA, luego personal social, no. ¿Por qué? Porque como va a estar cargado, porque la profesora tal vez lo tuvo 2 horas sentado frente a la pantalla, haciendo la clase, y luego le deja más tarea y todavía le pide que le mande foto como evidencia para que sepan de que el niño ha estado trabajando, pues imagínense cómo termina ese pequeño. Más aún si ha sido clase de matemática y luego tiene que pasar a comunicación, escribir un montón de hojas. Yo me solidarizo con los niños y digo, ay, yo no quisiera que mis alumnos de la universidad estuvieran así de saturados, porque eso genera cansancio cognitivo. Y en el tema de la organización también, que eso ya va acompañado de lo que es la planificación y la iniciación de la tarea desde la pubertad en adelante, que tiene que ver desde su autocontrol personal, familiar, social, hasta la manera en cómo él es capaz de ordenar su mochila, ordenar su cuarto, ordenar mentalmente. Importante, así como lo que es la autorregulación y las funciones ejecutivas dentro de lo que es el control de conducta y de emociones, o el manejo conductual y control emocional, es esto que muchos hogares no tienen, ¿sí? Que son las normas y los límites. Si en un hogar no hay normas y límites, definitivamente que, por un lado, vamos a tener bastante trabajo, porque programas de modificación de conducta vamos a tener a full. Por otro lado, nos está dando pie a que claramente nuestra hipótesis está identificada, que cuando hay un problema de conducta y no hay normas y límites, el problema no es el niño, el adolescente, sino son los padres o los cuidadores. Y por otro lado, me hace que tenga claramente identificado por dónde va a ir mi análisis funcional de la conducta.
que nosotros trabajamos con el ABC cuando hablamos de conducta, ¿sí? De acuerdo a los límites y no diferentes. Manual, mi enfoque va en todo lo que sucede antes de la conducta. Por eso es que trabajamos con el ABC de la conducta del análisis funcional. Entonces recuerden que normas y límites son muy importantes para todos los niños y niñas con necesidades o sin necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque la conducta es universal. No porque el niño tenga autismo, no porque el niño tenga TDI, no porque tenga síndrome de Down, no porque tenga TDAH, no porque tenga un problema pragmático del lenguaje, porque tenga un problema del aprendizaje, etcétera, va a justificar su conducta inadecuada. No, más bien todo lo contrario. La conducta es universal y el ser universal se tiene que ser clara, coherente y precisa para todos los niños, para todas las personas. Por lo tanto, las normas y los límites es algo fuerte que tenemos que trabajar nosotros dentro de lo que es el sistema de la modificación de conductas y la autorregulación emocional. ¿Qué más debo de tener en cuenta en relación a el tema de las normas, reglas y límites? ¿Qué deben ser sostenidas en el tiempo? Es decir, si yo voy a poner una norma que es saludar al entrar y salir, decir gracias porque me han hecho un favor o porque me sirvieron la comida, levantar mi plato, lavarlo, no solo el mío, sino también de repente tener la iniciativa y la proactividad de lavar el de mi mamá, el de mi papá, etc. He puesto de que tengo 5 hijos y cada uno por día va a barrer, va a tener alguna actividad. Tengo que mantenerlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque eso le va a dar al niño esa capacidad de, se puede enojar un ratito y decir, ¿por qué a mi mamá? Eso lo tiene que hacer mi hermano mayor, porque él es más grande que yo. Pero si la mamá sostiene en el tiempo de que las normas son iguales para todos, obviamente respetando la edad del niño, vamos a tener mejores resultados y ¿qué más le va a dar al niño? Una mejor acatación de normas. Recuerden que nosotros estamos extendiéndonos en la cuarentena porque no sabemos escuchar, porque no sabemos comprender los mensajes. Nos dicen, usa mascarilla, usamos la mascarilla, pero la ponemos de repente aquí para seguir comiendo y con el guante todavía, ¿no? Entonces, imagínense, si eso lo observa el niño, ¿qué modelo le estamos dando? Entonces, recordemos que nosotros tenemos que ser coherentes para que el niño, si le vamos a corregir en algo, pueda tener un modelo adecuado de donde imitar, porque las normas, su finalidad es que tienen que ser sostenibles en el tiempo. Recordemos que en la vida de toda persona, ¿sí? No hay premios ni castigos, solo tenemos consecuencias. Entonces, al tener consecuencias, recuerden que el niño tiene que saber por qué tiene esa reprimenda o esa llamada de atención por parte de sus padres. No es porque al papá se le ocurrió, porque el papá es así de malo, como le decían a la mamá de mi paciente, ¿no? Eres bruja, eres mala, eres madrastra, eres la bruja de los cuentos de hadas, te odio, le decía el niño, solo porque la mamá le había dicho que no podía levantarse de la mesa si es que todavía no terminaba de comer. Entonces yo le explicaba a la señora si es que ella le había anticipado esa norma. Me dijo, no, se lo dije una vez y luego yo creí que ya lo había entendido. Pues no funciona así. De repente tenemos que escribirlo en un papel, tenemos que estar como el disco rayado, repite y repite, pero el niño tiene que ser consciente que si él tiene una conducta inadaptativa, tiene que recibir una consecuencia, ¿sí? ¿Y por qué es importante la autorregulación? ¿Por qué es importante las funciones ejecutivas y el tema de las reglas y límites? ¿Sí? Sobre todo en este tiempo de cuarentena. Porque este tiempo, que no sabemos si va a extenderse 3 meses más, si vamos a llegar a diciembre, no sabemos, este tiempo que los chicos comparten con sus padres es un tiempo de oro, un tiempo valioso. ¿Para qué? Para que les ayude a desarrollar su locus de control, tanto el interno como el externo. ¿Cuál es el principal en niños? El interno. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tomar conciencia de las cosas que él es responsable, ¿sí? Yo causo mi propio dolor, puedo hacer algo que pueda cambiar, tengo control, soy responsable, son pensamientos ya casi de adulto. Pero si queremos de un niño, por ejemplo, si quebró un vaso, yo no le voy a decir, qué malo que eres porque rompiste el vaso. No, porque yo ya estoy hablándole a la persona. Yo tengo que hablarle a la conducta. Y no tengo que ir con una cara así de gruñona, decirle qué pasó, qué sucedió. Puedo manifestar mi expresión de sorpresa o fue de repente mi vaso favorito, el que me regalaron para mi cumpleaños que lo rompió. Le tengo que demostrar mi lectura emocional,
pero no tengo que ir a la persona a juzgar. ¿Por qué? Porque le digo, tú eres responsable, tú eres el que lo rompió, entonces ese tú va acá, hacia la parte afectiva y hacia la parte racional. Y afecta luego a corto, mediano y largo plazo, por eso es que luego tenemos adultos que están autoflagelando, ¿no? Sí, yo soy el culpable, yo soy el responsable, yo soy, porque sus pensamientos fueron reforzados de manera irracional por mensajes de otras personas, ¿sí? Entonces, el locus de control interno tenemos que cuidarlo mucho, de desarrollarlo como se debe de dar, de una manera saludable y contextualizada. ¿Y por qué es importante que nosotros desarrollemos este locus de control? Porque recuerden que el niño no solo está en la casa, porque bueno, ahora en cuarentena sí, está en su casa, pero sigue con el tema escolar, sea escuela pública o escuela particular. Entonces, ellos van a tener mucha frustración, sobre todo si desde antes tenía ya dificultades en el rendimiento escolar, va a tener mucha dificultad y se va a frustrar y no va a poder, la mamá que no es docente ya no va a saber qué hacer, la profesora no manda el material muy dinámico que digamos, entonces el niño se va a sobrecargar y va a llorar y va a descontrolarse, y el control emocional y la autorregulación, si no es bien monitoreado por el padre, por el cuidador, lo va a perder, le va a afectar su autoestima, le va a afectar la motivación porque intrínsecamente ya no se siente capaz, y obviamente el locus de control interno va a estar con fluctuaciones. Entonces, ¿qué más va a pasar? Si es que el niño, ahora en este periodo de cuarentena, el adulto no se preocupa por enseñarle estrategias o recursos personales para que pueda esperar el turno, para que pueda hacer muchas cosas, ¿qué va a pasar? Cuando llegue de adulto, va a sentir que todo es difícil y se va a quedar siempre en el intento, es decir, lamentándose de no haber hecho. Si lo hubiera hecho, si lo hubiera, razón tenía, ¿por qué no lo hice? En cambio, si es que la persona se vuelve desde pequeña resiliente y empieza a mostrarse, ¿no? De que te puedes caer una vez, te puedes salir mal 2 veces, pero tú estás ahí, dale que te dale, con esfuerzo, con ahínco, con punche, entonces vas a tener flexibilidad y esa flexibilidad te va a llevar a que mejores y tengas resiliencia, ¿sí? Que es a donde tenemos que apuntar todos en este tema de la cuarentena. El desarrollo de locus de control interno y la resiliencia, hacerle frente a la adversidad. ¿Qué necesitamos enseñarle al niño? El niño siempre va a estar en actividad, salvo ciertas excepciones que no puedan estar quietos, pero el niño generalmente tiene que estar en constante dinámica, porque el niño tiene que aprender a ganar, pero también tiene que aprender a perder. Entonces, el locus de control interno tiene que ver con eso, ¿no? Cosas que están fuera de mi control, bueno, ¿qué puedo hacer yo, no? Yo no lo invité al virus, el virus llegó de alguna u otra manera, o lo trajeron. Pero hay cosas que sí puedo controlar, como es el hecho de mis palabras, mis sentimientos, mis pensamientos, mis esfuerzos, mis decisiones. Entonces, en base a eso que puedo controlar, es donde nosotros tenemos que reforzar a cada momento, todo el tiempo, cuando estemos dentro de casa, porque recuerden que cada palabra o frase que nosotros decimos ya está acá instaurada en el disco duro del niño o de la niña y lo va a creer. ¿Y por qué lo va a creer? Porque se lo está diciendo su adulto superhéroe, se lo está diciendo su papá, se lo está diciendo su mamá. Entonces, en esa medida nosotros tenemos que ayudar, porque si el niño internamente no está regulado, ¿qué es la parte observacional? La conducta. Entonces, conducta y emoción siempre van a ir de la mano. Yo siempre les digo a los papás, cuando vienen y me dijo, de la nada gritó, de la nada insultó, de la nada, ese de la nada para mí es cuento chino, ¿sí? Eso es cuento chino. Hay algo que anticipado, que antecedido a la conducta, y por otro lado el niño me quiere transmitir algo. Con su enojo, con su rabia, con su cólera, me quiere transmitir algo. Entonces yo tengo que ir hacia atrás, no solo hacia adelante, porque hacia adelante no voy a tener cómo prevenir. En cambio, si es hacia atrás, ya sé que le molestó esto, le molestó lo otro, si es un tema sensorial también, y me va a permitir anticipar. Entonces, niño que no tiene límites, le va a ir definitivamente mal. Niño que sí logra desarrollarse con límites, con reglas, con normas en casa, va a tener un futuro más próspero. Porque cuando suceda, ni Dios lo permita, una situación similar a la que estamos pasando ahora, cuando él sea adulto,
entonces va a tener buenos recuerdos, va a tener instaurado buenos recursos que le van a facilitar a él o a ella a tener un mejor manejo de la situación. Recuerden que cuando nosotros hablamos del trabajo conductual a nivel de la autorregulación y del manejo de las emociones, generalmente vamos a trabajar este triángulo. Pienso, actúo, siento. ¿Qué está pasando con algunos niños? Lo hacen todo al revés. Actúo, sentí tristeza y luego pensé. Entonces, solo lo que tenemos que enseñarle al niño es que sin afectar muchas cosas de su interior, tiene que pensar primero, pensar. A ver, Tomás, ¿por qué lo hiciste? No nos va a dar una respuesta porque el por qué es juzgar. En cambio, si yo le digo, a ver, Tomás, cuéntame, ¿qué sucedió? A ver, dime tu versión. ¿Por qué te peleaste con Alessandro? Es que mi hermano me hace lo otro. Está todavía la emoción a flote. Lo dejo que termine en su... Y luego le digo, ahora cuéntame otra vez, pero ya un poco sin el sollozo, porque así no te entendí mucho. O te entendí a medias. Entonces ya un poco más tranquilo, más relajado, hasta que llegamos a la parte de la cognición. Porque en esa parte cognitiva es la que se presenta el bloqueo, por eso es que ellos de frente actúan, luego sienten y al final piensan. ¿Cómo tienen que ser estas normas para que el niño o niña pueda tener un mejor modelo de autorregulación a nivel de estrategia viendo las normas? Las normas tienen que ser coherentes, es decir, si yo le estoy diciendo que todos tienen que saludar, pues yo también tengo que saludar, no porque yo las puse, no voy a saludar. Si estoy diciendo que tendemos la cama, pues tiene que partir de mi cama, tiene que estar tendida. Si tienen que ser sencillas, es decir, evitar poner todo un sermón, porque olvídate, una norma que no cumple sencillez, coherencia, consistencia y razón, no va a funcionar para nada. Tiene que ser razonable, es decir, yo le estoy pidiendo, por ejemplo, a ver, que lave su ropa, porque como tengo 5 hijos y los mayores ya lo hacen, quiero que también el de 3 años lo haga. Bueno, haré el intento, le enseñaré, qué sé yo, pero que lo haga perfecto como lo hacen los chicos tal vez de mayor edad, bien difícil. Por eso tiene que ser razonable y tiene que ser consistente, es decir, que se mantenga en el tiempo. Recuerden que padres y cuidadores deben de ser firmes y no ceder. Para que funcione una regla y una norma, los padres o las personas responsables de los niños tienen que mantenerse firmes y no pueden ceder. Por ejemplo, hay algunos papás que le dicen, no vas a tener regalo de Navidad, no vas a tener regalo de cumpleaños, ya faltando un día, 2 días, ¡zas! Empiezan a invitar a todos. Entonces el chico, para la próxima vez que cometa una conducta inadaptativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Va a decir, mi papá al final me dicen, les comenta a sus amigos, ¿no? Mi papá siempre dice lo mismo y al final hace lo que yo le pido. Entonces, si una conducta no va a ser firme y el papá va a ceder al final, es mejor entonces que no se ponga ninguna norma, no se ponga ninguna regla, no se ponga ningún límite, porque al final no es que la técnica, la estrategia que nosotros le planteemos sea mala. Toda técnica, estrategia es buena, pero va a depender de cómo la desarrollas dentro del tiempo real. Los padres y reguladores y cuidadores tienen que regularse para enseñar a regularse al niño. Esto es clave. Si yo voy a empezar a trabajar algo que tiene que ver con el aspecto conductual, con el aspecto de autorregulación, que era la meta final a la que quiero llegar con el niño, no puedo estar con mi cara de ¡cállate! Estoy gritando. Entonces el niño mira en la cara y en la imagen y dice, sí, otra vez lo mismo. O el otro con el dedo acusador, que siempre nos gusta estar con el dedito, ¿verdad? Otra vez haces lo mismo y el niño, pues, tantas veces estás con el dedo de juez que poco o nada le interesa. O cuando vamos con los puños, ¿no? Y el niño, pues, le afectamos las emociones, le afectamos la autoestima y no llegamos al objetivo final. ¿Sí? Recuerden que si nosotros trabajamos de una manera al revés, es decir, siempre cuestionamos, siempre gritamos, siempre andamos viendo lo negativo de la otra persona, entonces no estamos teniendo un eco adecuado. Y definitivamente, si estamos todos en confinamiento y no nos ponemos de acuerdo y todos lo hacemos a gritos, como me decía la vez pasada un niño, ¿no? Le digo, Leo, 2 soles menos de volumen en tu tono de voz, le digo, porque si te escucho, estoy a tu lado. Es que, Miss, así en mi casa todos hablamos. Tú escucharas
a mi mamá, tú escucharas a mi papá, todos gritan, no hablan. Entonces eso me conllevó a tener una cita con los padres y decirle, ¿no? Lo que su hijo me había expresado. ¿Para qué? ¿Para trabajar con Leo? No, para trabajar con ellos, porque ellos eran los que le estaban dando el modelo inadecuado. Hasta ayer he trabajado con la señora un acompañamiento porque me escribió, yo suelo hacer acompañamiento a mis pacientes, por más que estemos en cuarentena. Entonces yo le decía, señora, ¿cómo vamos? Me dice, sí, esto, aquello, lo otro. Ya nos entendemos, me dijo así. Entonces yo le decía, ¿y hubo necesidad que sigamos elevando el tono de voz? No, me dice, nos está yendo bien en esta cuarentena. ¿Por qué? Porque ellos desde antes de la cuarentena ya se les había dado las pautas, pero ellos no dijeron, ay, ya, como entraron en marzo al colegio, ya, nos olvidamos, no, sino que ellos comprendieron y entendieron que tenían que ser perseverantes en el tiempo, porque si no, luego, cuando retrocedemos no 1 ni 2 pasos, retrocedemos bastante, como yo siempre les digo, a la -10. Y cuando llegamos a la -10, para regresar nuevamente a la +10, bien difícil, ¿sí? Nosotros no debemos de mantener un trato vertical, siempre tratamos de mantener un trato horizontal y en la medida de lo posible no estar con los brazos levantados, vociferando, gritando, cuando quiero manejar o controlar una situación, porque eso lo único que genera no va aquí y va a nuestra amígdala cerebral. Es decir, al niño le estamos dando aprendizajes de que con gritos, con rabietas, con malas caras, es la única manera de cómo podemos solucionar y controlar nuestro entorno. Y de esa manera lo único que estamos ocasionando es que de aquí a mañana ese niño sea un adulto que a todo le diga sí, que tal vez tenga una relación que la persona le domine o sea víctima del abuso o de algo. ¿Por qué? Porque el modelo que recibió fue tal vez el equivocado. No porque estamos juzgando a los padres, sino porque es el modelo de conducta el que lo viene acompañando por cierto tiempo. Y este chiste, porque para mí es un chiste, ¿no? ¿Cómo le habla este adolescente, no? Bueno, puber, ¿no? Le dice, pronto entraré en la adolescencia, mamá. Así que quería pedirte disculpas por cómo te trataré, ¿sí? Entonces la mamá se queda, ¿qué? ¿Cómo? Entonces, si vamos haciendo un poco uso de nuestra imaginación, quiere decir de repente que esta mamá, una de dos, o estuvo siempre gritando, no hubieron reglas, no hubieron límites, siempre lo justificaba el hijo. Es el hijo que ya está en una edad que se da cuenta de todo lo que sucede. Es que pasa que él está diciendo, te estoy anticipando, mamá, que va a pasar esto y luego no quiero que te quejes. Por eso es importante que desde pequeñitos a los chicos se les ponga claramente las reglas, las normas, porque si no vamos a tener problemas en la adolescencia. ¿Qué más debemos de tener en cuenta? Debemos de tener en cuenta de que si es que nosotros no vamos al ritmo del niño y todo lo queremos para ayer, lo estamos estresando, lo estamos frustrando, le estamos generando modelos o lecciones equívocas de que las cosas se tienen que hacer ya. Entonces, cuando va al colegio, quiere escribir rápido, no le importa la caligrafía, no le importa si es que lo hizo para arriba, para abajo, porque él todo se le quiere hacer rápido. Y en esta cuarentena más, una mamá hace poco me decía, me desespera la lentitud de Miguel, es un chico súper lento, a mí me gusta que las cosas sean así, yo soy pila, me gusta. Yo le decía, señor, es que no todos tienen que ser como usted, ¿sí? Usted puede ser rápido, usted puede ser pilas, pero su hijo no es usted, su hijo no es una extensión de su mano, no es una extensión de su brazo, no es otra cabeza suya. Él tiene derecho a ir a su ritmo y por ende tener sus propios aprendizajes. Lo que le sugiero es que si a usted todo le gusta para ayer, entonces si él se levanta a las 6 de la mañana, levántelo media hora antes y le va anticipando, ¿no? De pequeñas instrucciones, en lugar de decir, rápido, levántate, vístete, desayuna, date prisa, que llego tarde, rápido, le puede decir, Miguel, por favor, levántate, te cepillas los dientes y te espero en la sala. Entonces tenemos más corta la instrucción. Ya lo tengo en la sala, recuerda que tenías que tender tu cama y dejar la pijama doblada. Entonces así voy ayudándole a que su memoria de trabajo también tenga más rapidez para procesar la información y no le doy mucha información que al final se queda con la primera y la última y al final yo reniego. ¿Qué otro tema debemos de tener cuidado en la cuarentena? En la cuarentena debemos de tener en cuenta de que por más que los tenga en mi casa, bien, lo tengo en mi hijo ahora solo para mí,
No podemos convertirnos en sus marionetas, no podemos convertirnos en sus títeres. Por eso es que nosotros como profesionales tenemos que siempre estar sabiendo qué es lo que pasa, sin ánimo de ser Magali o Peluchín. Tenemos que ser buenos entrevistadores e investigadores, es decir, de saber cómo los padres están manejando ese tema de quién domina a quién, porque si no se da el síndrome del dictador o el síndrome de la abeja reina, que son los chicos que quieren dominar a los padres y al final el padre está así, sí, lo que tú digas, lo que esto, lo que lo otro, y luego viene el problema de conducta en la escuela. ¿Por qué? Porque la profesora no va a hacer lo que el niño dice. Y ahí viene el problema, ¿no? La mamá un poquito más y hasta le limpia cuando se va al baño. Entonces yo digo, pero ya es un muchacho de 8 años, ya eso lo debería de hacer solo, salvo que tenga un problema a nivel motor. Pero hay que tener muchísimo cuidado porque cuando lo arreglan las normas, la autorregulación, las funciones ejecutivas, el tema de el autodominio no está bien instaurado y los padres se vuelven en los asistentes del hijo, pasa esto, ¿sí? Se genera una manipulación a diestra y siniestra, ¿sí? Y esa manipulación tiene que ver con el gobierno de casa. A mí a veces me da un poco de gracia cuando los papás me dicen, ¿no? Verónica, le he dicho que solamente va a haber media hora. Solamente media hora va a estar en el Nintendo. Y el señor está muy bien. ¿Y si se enoja? ¿Qué hago si se enoja cuando le apago su Nintendo? ¿Y si me grita? ¿Qué hago? Digo, señora, ¿quién es el papá acá? ¿Su hijo o usted? Porque yo que sepa, su hijo tiene 6 años y usted creo que tiene 40, 50, y usted le tiene miedo a su hijo. No, es que me ha dicho que un día se va a ir de la casa, si es que yo no hago lo que quiero. Por favor, le digo, señora, usted tiene que aterrizar en su función de padre. Usted tiene que ubicar a todos en su casa, tiene que compartir roles con su esposo y tiene que de alguna u otra manera generar que cada uno tenga funciones establecidas porque su hijo no le puede dominar. Si se da la manipulación, no quiero imaginarme cómo es ese sistema familiar. Por eso es que a veces cuando los tengo en terapia, tengo a niños que me dicen, tú no me digas lo que tengo que hacer, que a mí no me gusta. Ay, qué pena, les digo que a ti no te guste, pero estás en mi terreno, estás en mi espacio, entonces acá se hace lo que yo digo. Y los chicos luego solitos se bajan y cuando hacen una situación de, ya vámonos mamá, dame tu celular, dale, o la rebuscan, yo nomás admiro a las mamás porque quiero ver hasta dónde llegan y cuando veo que el chico está que las un poco más y hasta les quita la blusa por saber dónde está el celular o el monedero, yo intervengo y les digo, ¿no? A ver, ¿qué pasa acá? ¿Quién es la mamá acá y quién es el hijo? De solito se baja otra vez y lo que luego a solas hablo con la mamá y le digo que no puede suceder eso porque el chico lo que está haciendo es ejercer un dominio sobre un adulto que se supone que el dominio tiene que ejercerlo la mamá o la persona que está acá. Por eso, ¿qué es lo que debe de hacer el adulto para poder dar un buen ejemplo al niño? El adulto tiene que estar calmado. Si yo voy a corregir un berrinche, voy a corregir una pataleta, una conducta inadecuada, yo no puedo pisar el palito, no puedo caer en esas provocaciones de ese pequeño que tal vez está que me desafía. Yo tengo que mantenerme calmado, porque si no mantengo la calma, ¿qué va a suceder? El niño no va a entender el mensaje y al final yo voy a parecer el que ha perdido. ¿Por qué? Porque ya digo, oh, yo haz lo que quiera, ya, aléjate, con tal que me dejes tranquilo. Entonces ya perdí la calma y esa calma no se puede perder porque recuerden que los niños, sobre todo los menores de 8 años, copian todo, moldean todo, modelan todo de su adulto inmediato. Tengo que enseñarle a respirar. Si yo necesito que una conducta se modifique, ya sé que tengo que ser el modelo, ya sé que tengo que estar calmado, pero también tengo que enseñarle a respirar. Entonces, si le enseño a respirar, ay, ya Verónica, me lo llevo a clases de yoga, me lo llevo a clases de, ¿qué más es? De aromaterapia. No. Yo tengo que estar con el niño, yo tengo que estar con mi hijo, tengo que enseñarle yo como adulto, de repente le digo, toma aire por la nariz, por la boca. Ay, aprendí una técnica de mindfulness, excelente, pero hazlo con tu hijo. Y si sabes que no vas a poderlo controlar, entonces apóyate en otra persona que sí tiene de repente el carácter más fuerte que tú para que pueda tener una norma y un límite bien claro para este pequeño, porque definitivamente eso es lo que le va a ayudar en la autorregulación.
¿Qué tenemos que evitar? Que abandone la situación problema. Es decir, hay chicos que, por ejemplo, están en la pataleta, en el berrinche dentro de casa, sobre todo cuando le van a quitar un juguete o el celular, la tablet, la laptop, la televisión, etcétera. Se tiran al piso y se zafan y quieren, y la mamá no sabe cómo controlarlo. Entonces, en ese momento que el niño está haciendo su pataleta, su berrinche, nosotros no vamos a tratar de calmarlo, porque él está súper emotivo. Nosotros lo que tenemos que hacer es observar la situación, hablar lo menos posible, y cuando ya vemos que de repente quiere salir corriendo, cogerle acá ligeramente de la muñeca, nunca de la mano porque se nos zafa más rápido, nunca acá de los hombritos porque le podemos dislocar, pero sí ejerciendo de repente una pequeña presión en la muñeca y le podemos decir algo corto, como por ejemplo, no entiendo que deseas irte. Primero trata de calmarte y luego conversamos. Entonces, le vuelvo a decir, cálmate y conversamos, ¿no? Entonces, cuando ya controle la conducta, sin perder obviamente la calma, sin perder el dominio, recuerden que el adulto es el que domina, entonces, ¿qué va a pasar? El niño va a tener una mejor forma de llegar al final, más pausado, y podamos hablar de lo que pasó. Pero tiene 2 años, Verónica, ¿cómo voy a hablar de lo que pasó? El niño no puede ver de su adulto borrón y cuenta nueva. Tiene que, a sus 2 años, si no articula adecuadamente los fonemas, tiene que contarte qué pasó en ese momento, qué le molestó, qué le fastidió, para que pueda llegar a esa conducta desadaptativa. ¿Qué tenemos que también evitar? Tenemos que evitar como padres, como cuidadores, que el niño sienta que llega no. No podemos mostrarnos así, ay, no, ya no puedo contigo, voy a llamar a tu abuela, o como me sucedía a mí, ¿no? Voy a llamar a la Miss Verónica para que te escuche, para que te escuche, mira cómo te estás portando, eres un malcriado, eres un desobediente. Y yo, no, pero ¿quién vive con el niño? ¿Quién es el que está constantemente en contacto con el pequeño? Yo no voy a salir, estoy en cuarentena, más aún si la conducta se presenta después de las 4 de la tarde, olvídese, yo no voy a salir, más si vives en otro distrito, en otra provincia. Acá la que tiene que manejar la conducta es usted, señora, como mamá, usted, señor, como papá, usted, señora, como tía. ¿Por qué? Porque usted es la que conoce toda la rutina, conoce todo el sistema del niño y tiene que evitar mostrarse frente a él que él ganó y usted perdió, porque es lo peor que podemos hacer, ya que luego se puede presentar nuevamente una conducta similar en la escuela y la profesora tal vez no va a ceder como si lo hace usted. ¿Qué no tenemos que hacer? Es decir, ¿qué tenemos que evitar? Tenemos que en todo momento dentro de casa no propiciarlo, porque si no ya estoy reforzando la conducta inadecuada de manera negativa. Entonces, creo que cuando la conducta se está presentando, ya sea una conducta sencilla o una conducta de gran manejo, el adulto o el cuidador tiene que evitar gritar, ¿sí? Si voy a decir, ¡cállate! No, porque le estoy invitando a que el niño, una de dos, o me desafíe más o adopte mi postura. Entonces, cuando yo voy a modificar una conducta, tengo que evitar gritar. Tengo que evitar amenazar, como veíamos ese dedito, o el cincho, la correa, la tapa, el cable de la plancha. ¿Qué más me han dicho que utilizan el San Martincito, que es un látigo con 3 lenguas? ¿Qué más? La sandalia, la chancla voladora. O sea, tengo que evitar amenazar, porque si no, yo lo único que estoy acá, me dice, pero a la próxima ya me hizo caso, pero no hubo un aprendizaje, lo que hubo fue una emoción que se trabaja al miedo, que se trabaja al temor, pero no estoy generando un verdadero aprendizaje. Cuando la conducta está que se da, ya sea el berrinche, la pataleta o algo negativo a nivel conductual, el adulto tiene que evitar abrazar. Yo conozco muchos padres, ¿no? Que el niño está así, que se zafa y ahí quieren abrazarlo, ahí quieren calmarlo. No, porque el niño en ese momento se va a querer zafar y la conducta se va a intensificar. Lo que tenemos que hacer es un acompañamiento, pero no debemos abrazar, salvo cuando el niño ya se calmó y de repente viene y te dice, mamá, bacho, abacho, y quiere no abrazarte y hacer borrón y cuenta nueva, pero no hay borrón y cuenta nueva. Le recibo el beso, le recibo el abrazo, pero le digo, tenemos que conversar, ¿sí? ¿Qué más tenemos que evitar? El forcejeo. Empiezo, dame,
dame eso, dame, es mío, es mi celular, es mi tablet, dámelo, oye, es mi computadora, porque ese forcejeo lo que va a hacer es intensificar la conducta negativa y tampoco zarandear, ¿no? Te he dicho que te calles, sea un bebé, sea un niño pequeño, un jalón de patillo, un jalón de oreja, un cocacho, eso no puede existir, porque caso contrario lo que estamos haciendo es, vuelvo a repetir, intensificar la conducta, y acá esas estrategias no funcionan. ¿Qué tengo que hacer entonces? Ya habíamos hablado sobre el estar calmado, ¿sí? Entonces, el niño ahí está, que le quiere decir tal vez hasta su última descendencia a su mamá, pero la mamá tiene que mostrar, obviamente, su rostro es de, no te estoy aprobando esa conducta, pero no te estoy gritando, no te estoy zarandeando. A menos, es decir, si quiero que el niño me entienda, tengo que ser a nivel conductual preciso, conciso, claro y coherente, ¿sí? Báñate, cámbiate, por favor. En 5 minutos, si es un niño de 3 minutos, de 3 años, no va a entender 5 minutos. Si fuera más grande, tal vez. Entonces, si es un niño más grande de 6 años, 7 años que está aprendiendo a ver la hora, me compro mi relojito de esos de arena o lo fabrico ahorita que estamos en época de que todo tenemos que reinventar. Cojo mi reloj y se lo pongo cerca, tengo mi reloj despertador, evito usar el celular, todo que sea más tangible, que el niño o niña lo pueda ver. Entonces, de esa manera yo ya puedo explicarle muchas cosas de manera clara. Evitar mostrarte enojado. Cuando vas a corregir una conducta, en ese momento, por más enojado que estés, no es una buena estrategia que te vea con el ceño fruncido, que te vea que ya estás rojo. Si estás así, mejor retírate de la escena, date una vuelta por la manzana, lávate la cara, date una ducha de agua fría, pero evita mostrarte enojado porque no hay aprendizaje, más aún si es un niño que no tiene reglas desde pequeño, va a tratar siempre de desafiarte, de retarte. Evitar que te pegue, eso es algo muy importante. Ya les había mencionado de que así sea un bebé, pues ahí tenemos un bebé más o menos de unos 5 meses, 6 meses, que está que le jala el cabello a la mamá y la mamá le sonríe. Entonces el niño, por su propia naturaleza de aprendizaje, lo que está haciendo es también responderle con una sonrisa social, pero esto, si no se corrige desde esa edad, va a irse a lo largo del tiempo, ¿sí? La mamá tiene que bloquear o el adulto tiene que bloquear cuando el niño ya va a pegar, por ejemplo. Es algo que he estado desprevenida en algún momento porque estaba conversando la mamá, me cae una patada, un mordisco, un pellizco, un jalón de cabello, pero generalmente será por la experiencia, los cojo en el acto, ¿no? Cuando me quieren tirar un manotazo porque les dije no frente a algo, porque recuerden que la conducta justamente a veces se presenta porque le niegas algo que no está permitido en ese momento, entonces ya va a caer y ¡pum! Yo les agarro. Y hacen de todo, ¿por qué? Porque como están acostumbrados a la que les detengamos la manito y yo les agarro el puño, entonces los chicos que hacen, ya a veces se dicen, ya, Miss, tú ganaste, y se sientan, ¿no? Pero siempre nosotros tenemos que evitar que nos pegue. El pegarnos no es un buen recurso que nosotros tenemos que permitir. Evitar que nos vea desesperados, ¿sí? El que nos vea, hay algunos papás que me dicen, yo me pongo a llorar delante de mi hijo para que vea que me hace sentir mal, pues Verónica, y luego está, ya mamá, perdona mi mamá, ya, le digo, señor, usted lo que ha hecho es ponerse como la víctima delante de su hijo. Entonces le digo, todas las técnicas o estrategias que yo le pueda proponer no van a tener ningún resultado porque usted no está siendo constante en el tiempo, ¿sí? El tema de las instrucciones es un punto bastante importante en este tema de la cuarentena. ¿Por qué? Porque los chicos, si están en casa las 24 horas, 24/7, entonces deben de tener obligaciones, ¿no? Desde el guardar sus juguetitos, arreglar su cuarto, sus libritos, están haciendo sus tareas online, entonces hay que ver, ¿no? ¿Qué actividades tiene? Y algo que los papás deben entender y nosotros tenemos que ayudarles a comprender es que las instrucciones se obedecen a la primera, no a la segunda ni a la tercera. Y se tienen que dar en el momento preciso. Es decir, para evitar que se produzca más rápido la consecuencia. Por ejemplo, hay papás que me dicen, pero yo le hablo, Verónica, yo le hablo y no me escucha, Mateo, estoy dale que te dale, apaga esa televisión, apaga esa televisión. Entonces yo siempre les hago el marco dentro de lo que en el ABC de la conducta trabajamos, ¿sí?
Y yo les digo, a ver, vamos haciendo la descripción operacional del problema. Conducta, le digo, a ver, ¿qué conducta es? Ver televisión, ¿ya? Y la consecuencia, que no hace lo que yo le pido, correcto. Ya sabemos cuál es la conducta y cuál es la consecuencia. Ahora veamos el antecedente. ¿Qué programa estaba viendo? Ay, el que le encanta, le gusta ver Mr. Bean. Le encanta, él puede estar toda la hora viendo Mr. Bean, ¿ya? Y usted en ese momento, ¿qué le pidió que haga? Que apague la televisión porque era hora de comer. Le digo, es que ahí estuvo el error. Él está entretenido viendo su programa favorito. Entonces, ¿a quién le gusta que le corten su programa favorito? De repente usted debió de ser más hábil en el sentido de decirle, muy bien, Mateo, tu programa de Mr. Bean dura media hora, no 1 hora. Entonces, empieza a las 5, 5:30 ya tiene que estar apagado ese televisor. Porque caso contrario, el día de mañana ya no va a haber Mr. Bean. Entonces, Mateo, ya le anticipé, ya le dije qué consecuencia va a tener si es que él se pasa 5:31. Entonces yo 5:25 le voy adelantando. Mateo, ya son 5:25. Recuerda que 5:30 tienes que apagar la televisión. Entonces, ni caso nos ha hecho. Entonces, en ese momento de repente que hay entre corte y corte de un capítulo con otro, la mamá tiene que ir más rápido, apagarle la televisión, desenchufar el televisor, etcétera. Y si en ese lapso Mateo grita y dice, pero mamá, que esto, que lo otro, ya miramos, son 5:32, tiene que aplicar la consecuencia. Porque, caso contrario, él va a pensar que la mamá habla y no cumple. Recuerden que con toda indicación que nosotros demos se cumple la primera. El papá no puede estar 2, 3, 4, 5 veces repitiendo lo mismo, porque caso contrario, esa instrucción no se va a instaurar en el cerebro del niño. Ya habíamos hablado un poco, ¿no? Necesitamos de que el niño, después que tiene un problema de conducta, para que entre en contacto con sus emociones, necesitamos dejarlo que exprese. Si tenía rabia, si tenía cólera, si nos odiaba en ese momento, recuerden que nos diga bruja, madrastra, cruel, tiene que ver mucho con la emoción que produce la conducta, esa rabia que nos da. Entonces yo como papá de repente no voy a estar, a ver, cuéntame, ya pues dime pues, ya pues, o sea, sigo siendo el rol de juez, no, lo que tengo que darle es su espacio, ¿no? Cuéntame, ¿cómo te sientes ahora? De repente se queda callado, no me mira. Creo que estás considerando quedarte callado, ¿verdad, Lucas? Me mira de reojo. Estás en tu derecho. Sin embargo, recuerda de que estaremos acá sentados hasta que tú tomes la decisión de decirme cómo te sientes. O sea, no le estoy diciendo por qué lo hiciste. Que no te das cuenta que eso estuvo mal, no. Porque nuestro rol tiene que ir más allá. No somos jueces, no somos evaluadores. Tenemos que enseñarle a solucionar problemas. De repente para él la solución más rápida era gritar a sus cortos 4 años, a sus cortos 5 años, o romper su examen porque sacó 0. Por temor a que su mamá le vaya a castigar o algo similar. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle a solucionar problemas, partiendo de escucharles qué pasaba, qué sucedía en relación a esa pataleta. Entonces me muestro con una postura calmada, me muestro con una postura de escucha, ¿sí? De escucha activa, de que lo voy a ayudar, que le voy a enseñar, que el gritar, el pegar, el patalear no era la única vía, que habían otras, ¿sí? Entonces, él va a sentir o ella va a sentir que hay un respaldo por parte de sus adultos inmediatos. Y eso le va a generar mayor confianza. ¿Para qué? Para que pueda llegar al análisis de las alternativas. Entonces papá le dijo, a ver, además de pegar, ¿qué pudiste haber hecho? Te hubiese dicho a ti, papá. Y si no estaba yo, ¿a quién? A mamá. Y si no estaba mamá, te hubiese esperado hasta que regreses. Pues te das cuenta que el pegarle a tu hermano no era la única solución. Entonces así lo llevamos cada vez más a fondo a una metacognición. Y el que vaya entrando en contacto con sus emociones y al final todos tenemos una ganancia, un beneficio. ¿Sí? ¿Y por qué es importante que nosotros hagamos todo esto? Porque siempre tenemos que partir de un objetivo, ¿sí? Si yo quiero establecer adecuadamente normas y reglas dentro de casa, para que yo pueda lograr una buena autorregulación, tengo que partir siempre de un objetivo. ¿Qué busco con que el chico salude? ¿Qué busco con que guarde los juguetes? ¿Cuál es mi objetivo? Entonces, eso tengo que irlo siempre aterrizando a mediano plazo, a corto plazo o a largo plazo. Y no tratar de hacer muchas conductas que se cumplen, ¿sí?
¿Por qué? Porque recuerden que no va a ser flor de un día. Yo tengo que lograr que esta conducta que quiero instaurar sea persistente en el logro del objetivo. Es decir, yo quiero que él levante su plato y lo lave, y también el de su papá, también el de su mamá, porque queremos que sea útil, que sea funcional. Entonces, porque un día lo lavó, no lo voy a premiar ese día. De repente le daré un refuerzo social. Le diré, muy bien, Fabricio, excelente. Y en el momento que menos se imagina, de repente le doy lo que más le gusta, ¿no? Por ejemplo, a mi sobrina que le gustan los BTS. Ella siempre me manda sus exámenes, todo, de lo que le costaba, va mejorando, ¿no? Entonces, el día que menos pensó, le mandé por ahí un póster de los BTS. Entonces, ella ya se siente reforzada, se siente motivada, y yo le digo, muy bien, de repente la próxima vez que no sabemos cuál es María Guadalupe, vas a recibir algo más. Entonces, ella sigue en la misma línea, en el mismo objetivo, y yo persisto en que se cumpla mi objetivo, que es de repente haga dentro de un tiempo establecido un número de tareas. Siempre tenemos que reforzar, recuerden que cuando nosotros estamos en un plan de plantear una estrategia para modificar una conducta, no solamente tengo que exigir, sino también tengo que reconocer. Entonces, este reforzamiento puede ir desde algo tangible como desde algo social. Entonces, tengo que darle un abrazo, un beso, una chocadita de mano, no sé, algo que le llame la atención. Ahora en la cuarentena, nosotros tenemos para conocer mucho a las personas que viven con nosotros. Entonces, eso le abre el abanico de alternativas al papá para que tenga reforzadores que le faciliten el logro de los objetivos. Y algo muy importante, si yo voy a plantear dentro de mi rutina de trabajo actividades, esas actividades tienen que ser divertidas. ¿Sí? Vamos a hacer el día de la ensalada de frutas, vamos a hacer el día de la música, vamos a bailar, a ver, que sea el día de la familia. Hoy todo el día no puedo estar en la computadora, vamos jugando un ludo. Ah, mira, te ha dejado esto la maestra, vamos haciendo esta actividad. O sea, tengo que involucrarme, hacer actividades cada vez más divertidas para que el niño no sienta que todo es exigencia y que ya se aburrió y los quiere mandar a los papás por X lugar, para que él se quede relajado. Entonces, para que este logro de todo lo que estamos haciendo de autocontrol, de autorregulación, se logre, ¿sí? Tenemos que generar, pues, el establecimiento de una rutina y un horario. Y ese horario tiene que ser, como yo siempre le digo a los papás, los 365 días del año, de lunes a domingo. El horario no puede ser cuando a mí me conviene, la rutina no puede establecerse cuando a mí me conviene, porque si no, no tendría sentido. O sea, el trabajo se va al agua. Los 365 días del año, 24/7, tienen que cumplirse, ¿sí? Entonces, la anticipación, como les venía mencionando, nos va a ayudar en todo esto. ¿Por qué? Porque el niño ya va a tener en su cabecita, a través de su memoria de trabajo, la actualización de la información, ¿no? Mamá dijo que apague la computadora. Solo me quedan 5 minutos para seguir viendo mi programa. Y esto se da desde chiquititos. Yo siempre les digo a los papás, hay que adaptarlo, ¿sí? Si no tengo X material, pues preparo otro y lo hago cada vez más funcional en relación a la realidad de mi hijo. Acá les presento unas muestras de rutina, ¿sí? Cuando son niños más pequeñitos, como lo ven en la imagen que dice cosas que hago muy bien, entonces tenemos de lunes a viernes en este caso y actividades que el niño tiene que desarrollar por día. Mientras que al otro lado tienen una rutina que es para ir a dormir, ¿no? Por ejemplo, a mis muchachos que les cuesta mucho el tema de la inflexibilidad, por su inflexibilidad cognitiva, los que tienen TDAH o autismo, yo siempre les digo a los papás que les hagan rutinas específicas, ¿no? Si le cuesta la hora de ir a dormir, entonces que le haga su rutina para evitar la pataleta, ¿no? Entonces, su último alimento, su último baño, su último masajito y luego viene la rutina, ¿no? Entonces, esa rutina para ir a dormir tiene que ir previa. Entonces, ¿cuál es eso previo? Si es que tenía en su horario jugar, entonces, con la anticipación, le digo cuánto tiempo le falta, tiene que recoger los juguetes, de repente es hora del baño, luego ponerse la pijama, lavarse los dientes, hacer sus masajes de relajación, leer un libro, un cuento, nos damos nuestros besos, nuestros abrazos. Buenas noches, hijo, apago las luces, no duermo con mi hijo, no amanezco en la cama de mi hijo, ni mi hijo en mi cama. ¿Por qué? Porque tiene que haber ya una rutina establecida. ¿Sí?
Acá hay otra rutina de día, ¿no? Tenemos algo más segmentado, igual que en la rutina que se presenta al otro lado, que ya incluye actividades que al niño le cuestan mucho, como el hecho de vestirse, del peinarse. Hay algunos que les gusta estar con la pijama todo el día, confunden la ropa de salir con la ropa de casa, el lavarse los dientes no lo realizan, solo cuando se acuerdan, no tienden la cama. Entonces, todas esas conductas se van instaurando porque recuerdan que son conductas adaptativas. Y las conductas adaptativas tienen que siempre estar bastante claras en lo que es el trabajo que realizamos en el tema conductual. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una iniciativa del niño o queremos, por ejemplo, preparar un pastel con el niño, tenemos que irle ayudando, ¿no? Si va a preparar un pastel, tengo que, para reforzar sus funciones ejecutivas de planificación y organización, irle enseñando que va cogiendo y vamos lavando o vamos dejando en un lugar. Y evitar decirle, no, oye, ¿qué? ¿Ya preparaste esto y ahora quieres que lo recoja yo? Porque ahí le estamos cortando la iniciativa y la próxima vez que le diga vamos haciendo un pastel ya no lo va a querer hacer. En cambio, si tengo otra postura, ¿no? Y digo, oh, sí, pues todo está cochinito, pero priorizo el objetivo final de la niña, que fue enseñarme que hizo un rico pastel, y luego junto con ella vamos haciendo una organización de lavar los cubiertos, lavar los moldes o lo que hemos utilizado para ensuciar. Hay una pregunta por acá. ¿Dónde se fue? Te la leo, dice Ena, ¿y qué pasa con los hogares que no tienen cuartos separados? Ya, perfecto. Sí, esa es una realidad que no es ajena. Tengo papás que incluso teniendo solvencia me dicen, pero recién nos hemos mudado y estamos pintando el cuarto de mi hijo mayor, del cuarto de mi hijo menor. Yo les digo, es que eso no es excusa. En realidad, si nosotros queremos tener una rutina bien establecida, el hecho de dormir todos en el mismo ambiente no es una limitación para nosotros poder poner reglas, límites bien claros. Yo siempre les digo a los papás, la cama de los papás es la cama de los papás, no pueden estar ahí los hijos algún día domingo, qué sé yo, pero no es posible que el chico de lunes a domingo esté durmiendo en la cama de la mamá, porque recordemos que el adulto de por sí tiene su propio humor, tiene su propia energía, y la cama es la que lo absorbe. Entonces, un niño que todavía tiene 5 años, 6 años, 7 años, 3 años, 2 años, entonces no es conveniente que absorba todas esas toxinas, porque caso contrario le va a generar luego que tenga un sueño pesado, y es mejor que el niño duerme en su propia camita, ¿sí? Me dicen, tiene 5 años, 10 meses la mayor y 2 años, 10 meses el segundo. Pues tiene que dormir en su cuarto. O, bueno, estamos en una misma habitación, pones un biombo, o no sé, como una vez hicimos con una mamá, con una cinta masking, ¿sí? Hicimos la división, este es tu espacio, este es mi espacio. Pero Verónica, en la misma cama duerme mi hija mayor y mi segundo hijo. También hicimos para él, pues compraremos o haremos una sabanita que sea para Juan y la otra sabanita para Leticia de unicornios, pero cada uno tiene que respetar su espacio, porque si no, no va a tener eco el tema de la planificación y la organización, porque con esto lo que estamos haciendo inconscientemente es justificar, ¿sí? Podemos estar en una misma cama, en una misma habitación, pero en diferente cama. Es conveniente. No es que, ay, es que, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero y menos ahora. Pero en la medida de lo posible, cada uno tiene que dormir en su cuarto. Raiza nos dice, pero una vez dormido me voy a mi cama, pero no me sienten en las madrugadas y se levanta y me llama. El niño, y aquí viene una estrategia, ¿sí? Con el tema del dormir. Si el niño se levanta, no dejarlo que por el cansancio tuyo se despierte en tu cama. Si tú quieres modificar esa conducta y hacerlo al niño, y no lo he inventado yo, ojo, es una estrategia que utilizamos en el análisis funcional de la conducta. Si el niño se levanta 5 veces, las 5 veces tienes que levantarte y regresarlo a su cama, porque el cerebro lo va a ir asimilando y va a ir entendiendo que él tiene su cama y tú la tuya. Entonces,
definitivamente tienes que levantarte, ¿sí? Y si ya el niño decidió ir a su cama, pues, a su habitación, perfecto, ¿no? Perfecto porque ya tenemos el camino fácil. Pero la estrategia es así. Si tienes que levantarte 5 veces, las 5 veces te levantas y lo regresas a su cama, ¿sí? Evitar quedarte dormido en la cama del niño, porque vas a terminar con muchas contracturas y le vas a obstaculizar su ritmo del sueño, se lo vas a alterar. Entonces el niño tiene que dormir en su cama, el papá en su cama, ¿sí? Y si entró a tu cuarto bien acurrucadito, te levantas con todo el cansancio, así como cuando queremos hacer el control de esfínteres, ya sabemos que a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana y a las 5 me tengo que levantar para sentarlo así, no importa todo sonámbulo al niño, pero tengo que hacer ese entrenamiento, porque recuerden que estamos hablando de estrategias. Y el tema de control de esfínteres, del dormir, del que coma solo, del que haga muchas cosas solo, es una función ejecutiva y también es una conducta adaptativa que de eso empezamos a hablar. Por lo tanto, es de suma importancia que nosotros, los adultos, tengamos bastante conciencia sobre ello, porque luego le echamos la culpa al pequeño o inconscientemente damos otro tipo de respuestas, ¿sí? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué más tenemos que trabajar cuando tenemos la autorregulación o el control emocional? Una estrategia que es antiquísima, que es las autoinstrucciones o el famoso llamado lenguaje interno, ¿no? Antonio Valles Arándiga nos habla mucho de esto. Y él nos dice, ¿no? Si el niño logra tener ese lenguaje interno que nosotros le denominamos autorregulación, entonces, ¿qué va a pasar? Va a poder ser un adulto importante y valioso para la sociedad. ¿Por qué? Porque va a lograr hacerse autopreguntas y de esa manera va a poder llegar al éxito, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá les he puesto algunos modelos de autoinstrucciones, ¿no? Las autoinstrucciones siempre son en primera persona, nunca son en tercera o en segunda. Por eso yo siempre les digo a los papás, ¿no? Pongan, me levanto, me acuesto, me baño, o sea, en primera persona. Porque si lo utilizo en tercera persona, por ejemplo, Fabricio se lava los dientes, Fabricio prepara su mochila, no se va a sentir identificado y va a sentir que es otra persona la que está haciendo las cosas por él. Entonces siempre los deberes, los hábitos, las normas son en primera persona para ayudar a que el chico, el hijo, tenga un autoconocimiento, un autorreconocimiento, una autoconciencia de que le estamos hablando a él, no a Juanito. Esta es una estrategia nueva que de repente les puede servir a los que son papás y tienen hijos pequeños, también a los que no son, a los que son psicólogos también. Tiene que ver con el hecho de la técnica, se llama el juego de los pasitos. ¿En qué consiste? En que si yo quiero lograr mi objetivo de a pocos, tengo que irle poniendo piecitos, huellitas, de lo que quiero lograr. Por ejemplo, esto lo hemos hecho con un pequeño, ¿tiene cuántos años, Matías? Matías tiene 7 años. Entonces la mamá me decía que a él no le gustaba lavarse los dientes a sus 7 años y que a ella le tenía que cepillar. Entonces empezamos antes de la cuarentena a hacer esta estrategia que era que la mamá le ponía, por ejemplo, las huellitas que lo encaminen hacia el baño. Entonces él no importa, estaba todo sonámbulo, pero seguía las huellitas y al final encontraba una agenda visual que era todo el proceso que él tenía que llevar a cabo para cepillarse los dientes, desde el hecho de mirarse al espejo, destapar la crema dental, echarlo en el cepillo de dientes, abrir el caño, ¿sí? Cerrar el caño, luego que ya lo mojó el cepillo con la crema, cepillarse, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros necesitamos que le ayudamos. Karina nos pregunta, ¿las autoinstrucciones pueden servir para niños con TEA? En chicos con TEA el trabajo es muy diferente. Cuando nosotros trabajamos autoinstrucciones, tenemos que analizar muchas cosas, como el hecho, por ejemplo, del nivel de apoyo que requiere. Por ejemplo, si es un niño con nivel de apoyo de autismo 2 o 3, las autoinstrucciones no funcionan, porque las autoinstrucciones exigen un tema cognitivo mayor, y si su nivel cognitivo no le favorece, entonces no va a lograr ese lenguaje interno que nosotros buscamos. Si nosotros trabajamos con un nivel 1 de apoyo, con un grado de apoyo 1, perdón, que lo que antes se le llamaba síndrome de Asperger, podría ser, pero analizando las características del niño.
Yo cuando hablo de trastornos del neurodesarrollo tipo autismo, las autoinstrucciones llevan un entrenamiento. Y para eso nosotros trabajamos con sistemas aumentativos de comunicación, con PECs, con sistemas visuales, con pictogramas, pero sin ánimo de desanimar a nadie, te exige un entrenamiento, porque como les decía al inicio, todos tenemos buenas intenciones, pero esas buenas intenciones te pueden llevar a veces a cometer iatrogenias, y esas iatrogenias les puede afectar a los niños, más aún si tienen una condición de vida diferente. Por eso es que cuando a mí me preguntan siempre, Miss, ¿qué puedo tomar? Miss, ¿qué tratamiento o qué terapia le puedo dar a tal niño que ha llegado a mi centro de prácticas? A veces me siento mal cuando yo digo, de repente he sido muy drástica con la persona como le he respondido, pero hay que tener muchísimo cuidado porque si tú aplicas la estrategia sin haberte formado, sin saber en qué consiste, por ejemplo, un análisis conductual de la conducta, si no sabes en qué consiste un manejo de PECs en niños con neurodesarrollo, hay que tener muchísimo cuidado porque un día que tú pierdes con ellos es un día que no logran el aprendizaje. Entonces, el tema de las autoinstrucciones hay que tener muchísimo cuidado. Yo generalmente las autoinstrucciones las trabajo con chicos con TDAH, con chicos que tienen dificultades de aprendizaje, problemas de conducta, que no tienen nada más asociado a nivel cognitivo, perdón, y que rápido me van a entender, ¿sí? Acá hay un ejemplo de este juego de los pasitos con figuras, ¿no? Por ejemplo, hay chicos pequeños que nosotros siempre le hacemos todo lo que es con imágenes, porque los niños todavía no están en el tema de la lectoescritura. Entonces, lo que nosotros les hacemos como especialistas a los padres es que ellos no hagan las huellitas y nosotros les ayudamos a seleccionar las imágenes o les pedimos, por ejemplo, en mi caso, que traigan los empaques, ¿no? Si es, por ejemplo, que le gusta comer su pollito a la brasa, de repente de una pollería en particular, le traigo que me den la imagen del Rocky, del Norte, o si le gusta en el desayuno, por ejemplo, su cereales bar, que me traigan el empaque del cereal bar para que le podamos pegar de una manera más realista en esta estrategia. Eso es en el caso de niños que todavía están en proceso de lectoescritura. Y en chicos que ya leen, ya tiene que ir la indicación en primera persona, pero en letras, ¿no? Levantarme y ayudar a hacer el desayuno, de repente otros más minuciosos necesitan más huellitas. Entonces ya va a depender de las características de cada niño. La motivación es una estrategia que no la podemos perder dentro del marco de la autorregulación y de lo que es el control emocional. Recuerden que un niño que no está motivado no va a tener un bloque de control interno que le ayude a llegar a la meta. Por lo tanto, la motivación se convierte en otro aspecto importantísimo a trabajar. Recuerden que cada niño tiene su ritmo, que cada niño tiene su forma de aprender, cada niño va teniendo propios aprendizajes y va a depender del entorno en el cual se desenvuelva para que esos aprendizajes sean significativos. Por eso es importante siempre, como les decía hace un rato, ¿no? Valorar la conducta, no a la persona, porque si tú valoras a la persona de manera negativa, esas personas van a crecer con heridas, con cicatrices. Me imagino que la mayoría habrá escuchado sobre la película El Guasón. Yo particularmente, bueno, a nivel de la trama, discrepo con muchas cosas, pero si vamos para la parte de cómo pudo haber sido su infancia, yo me imagino que hubieron muchas cosas tristes que calaron en su vida y fue por eso que terminó con ese cuadro patológico que venía también con una carga genética. Pero es justamente lo que nosotros tenemos que evitar, porque si no, lo único que estamos generando en nuestros niños, más aún ahora que los tenemos confinados con nosotros, es que copien modelos y patrones equivocados. Y recuerden que no es responsabilidad del niño. Por eso cuando trabajo conducta, lo trabajo con el padre. Al niño lo veo al final, salvo que tenga una condición de vida acompañándole que involucre primero verlo a él o trabajar en paralelo. Pero yo el tema conductual, siempre el programa de modificación de conducta lo trabajo con los padres, más aún si son niños de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, yo trabajo con los padres primero porque yo siempre les digo, el problema no es el niño. Si ustedes vienen con ese tipo de motivo de consulta,
yo desde ahora les anticipo que voy a verlos a ustedes, no al pequeño. Pero, oye, Verónica, ¿cuándo lo vas a ver a mi hijo? Es que el problema no es el niño, el problema es todo el sistema, el contexto en el que el niño se está desenvolviendo, lo que está generando la conducta inadecuada. Porque recuerden que todo niño puede ser un superhéroe, ¿sí? Todo niño es capaz de ser un superhéroe, pero va a depender mucho de las frases, de las potencialidades que le ayudemos a descubrir para que se convierta en el próximo superhéroe de vida. Dice, mi hermanito de 9 años tiene TDAH y ha cogido la manía de expresar su cariño hacia su mamá a través de los besos excesivos. Yo no lo vería como una manía. Yo creo que acá este pequeño de 9 años está que quiere que nos está queriendo transmitir algo. Dice, todo el día quiere darle besos a cualquier parte de su cuerpo, besos volados y de cerca. Tendrían que evaluar, miren, esta conducta que nos está expresando María es una conducta que yo no podría ser muy ligera en decirle, mira, haz esto o haz lo otro, porque hay muchas cosas que tendría que evaluar. Tendría que evaluar, por ejemplo, recuerda que cuando hacemos el ABC de la conducta, evaluamos la frecuencia, el tiempo, los antecedentes que han venido acompañando. Entonces yo le diría, por ejemplo, a María, que yo necesito más información para poder llegar a darle una estrategia. Lo que sí le diría desde ahora es que conversen con él y le descubran, ¿no? ¿Qué es lo que él busca a través de esas muestras de afecto con la mamá? De repente, antes de la cuarentena no compartían mucho tiempo y ahora que ya la tiene 24/7, tal vez se siente, pues, no en su necesidad de llamar la atención, en su necesidad de querer algo de la mamá. Entonces, tendríamos que ir más a fondo, ¿ya? Porque, por ejemplo, ahí también puede ser un tema sensorial. Yo tengo chiquitos que, por ejemplo, les gusta siempre andar tocando, y ese es un tema sensorial por el mismo sentido vestibular y propioceptivo que lo tienen todavía inmaduro. Pero tendríamos que ver, porque si ya tiene 9 años, le han diagnosticado tan chiquito, yo ahí, por ejemplo, vería otras cosas, porque como sabemos, el TDAH se diagnostica recién a partir de los 9 años en adelante. Antes lo que vemos son indicadores y sobre esos indicadores trabajamos. Entonces hay que ver, María, varios detalles. Si gusta luego me escribes por interno, pero hay que tener bastante cuidado. Recuerden que la gasolina del cerebro es la motivación. Por lo tanto, si queremos niños felices, necesitamos sí o sí darles esa gasolina. Entonces, esa gasolina le vamos a inyectar a través de las emociones, a través de los reforzadores que le vayamos dando. El reforzar. Recuerden que, a ver, ¿a quién no le gusta que nos refuercen, no? Si hacemos algo bien y alguien te dice, no, me encantó lo que hiciste, nos sentimos de buen ánimo, nuestro cerebro empieza a transmitir neurotransmisores con mayor carga de dopamina, de adrenalina, de noradrenalina, andamos que cantamos, saltando en un pie, recibimos una noticia buena y empezamos a cantar a todo pulmón, hacemos bromas. Miren, si nosotros somos adultos y tenemos esa reacción, imagínense en un niño, que lo estemos reforzando por aquellos pequeños logros que va teniendo y más aún si son conductuales, ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, recuerden que todo niño debe alcanzar el máximo de su potencial. Por lo tanto, está en su derecho de frustrarse, está en su derecho de enojarse, está en su derecho de fastidiarse. Es su derecho. Pero siempre tenemos que ayudarle a que encuentre alternativas. Y sobre todo que tenga conciencia de que puede llegar a donde él quiera. Al final lo que buscamos en esta cuarentena es una familia que, como cualquier otra, tenga sus altos y sus bajos, pero sobre todo que aprenda a convivir. ¿Sí? Entonces, todos apostamos por una familia así, una familia donde hay dificultades de conducta. Recuerden que siempre tenemos que analizar el entorno. Dice, tengo una niña de 4 años, cuando jugamos no acepta perder. Por más que le hemos explicado muchas veces que en los juegos se gana o se pierde, lo importante es divertirse, se resiente, llora. Es que tiene 4 añitos, Jorvin. Un niño de 4 años, recuerden cuando hablábamos de funciones ejecutivas. El niño todavía no analiza, no tiene un control inhibitorio claro, maduro, de lo que es perder. El niño, y más aún si es hijo único o hija única,
está en un entorno en donde todo es para mí, todo es mío, porque soy el centro de atención. Le podemos explicar 1000 veces, ¿no? De que a veces se gana, a veces se pierde. Yo lo que le sugeriría es de que de repente juegos de mesa en donde haya mucha competencia todavía no lo instauren. Empiecen a jugar con lo que a ella le gusta. De repente le gusta jugar con la Pepa, le gusta jugar, no sé, a la patrulla canina, le gusta jugar a las princesas. Empiecen a jugar eso. Y de a pocos irle enseñando que no siempre se pierde, que no siempre se gana, que a veces se pierde, ¿sí? Porque todavía tiene 4 añitos, ¿sí? La edad para entender lo que es el ganar y el perder, cuando como el pensamiento concreto empieza recién a instaurarse entre los 7 y 8 años, es donde ahí nosotros empezamos a instaurar también los juegos de mesa, porque recuerden que antes todavía está en un proceso, por eso es que les empecé diciendo que el nativo era el último que se desarrollaba y que se instaura desde más o menos los 5 o 6 años. Entonces nosotros tenemos que de a pocos, la estrategia primordial para que nosotros podamos enseñarle a un niño que no siempre va a ganar es, en primer lugar, nosotros a veces también hacer el juego de roles, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando tengo chicos que no les gusta perder, tengo un montón que no les gusta perder. Bueno, ¿a quién no le gusta perder en realidad, no? Yo siempre le digo, hago la que voy perdiendo y ellos van, Miss, te voy ganando, y de repente, plum, paso yo a ganarles. Miss, no pues, tienes que dejarte ganar. Yo le digo, ¿por qué? Porque si yo estoy jugando contigo, no es obligatorio que yo tenga que perder para que tú te sientas bien. La primera vez ganaste, fue tu estrategia que utilizaste. Ahora le digo, estoy ganando yo. No sabemos cómo iré a terminar, si ganaré o perderé. Ay, mis años ya no juego. Ay, qué pena. Pues no, mira, yo quería saber si realmente ganaba yo o ganabas tú. Entonces, en ese sentido, los chicos van de pocos entendiendo, ¿no? Pero estamos hablando ya de chicos más grandes, más pequeñitos. Yo particularmente no juego, valga la redundancia, juegos de mesa muy complicados, porque todavía su control inhibitorio está en proceso. No sé si recordarán la prueba del marshmallow, en donde el niño desde los 2 añitos hasta los 5 los dejan en una habitación y les dicen que no pueden comer un bombón, y los niños están así con su manito que quieren, otros lo huelen, otros no se aguantan, se lo comen, ¿no? Y cuando llega el examinador, que es un psicólogo, dice, ¿qué pasó? ¿Te lo comiste? Otros dicen, no, se lo llevó fulanito, cuando son los únicos que están en la habitación, ¿no? Entonces, imagínense en algo tan sencillo como puede ser un marshmallow, algo comestible, les cuesta, imagínense el tema conductual. Entonces hay que tener bastante cuidado con ese aspecto, siempre analizar. Recuerden que siempre que vamos a jugar, tenemos que empezar por lo que al niño le gusta. Luego, medianamente, iremos por lo que yo quiero que él aprenda y finalmente terminaremos por lo que quiero que realmente él o ella aprenda a ganar o a perder. Pero siempre partimos de algo que es motivador, favorecedor para el niño. Dice, mi hermano no tiende a respetar las reglas que le implantan mis padres. En todo aspecto, él tiene 11 años, todavía se puede moldear la conducta. Sí, John, el trabajo es fuerte y en púberes, porque recuerden que estamos chocando acá con el tema hormonal, el cambio de etapa, cuando los padres me vienen con problemas similares, ¿no? De sus hijos adolescentes, que esto, lo otro, yo siempre les digo, a ver, ¿cuáles son las reglas y los límites en casa? Y cuando los dos se miran como diciendo, ¿ahora qué decimos? Yo digo, entonces no hay reglas claras, no hay normas claras, están que me traen a un arbolito que ya creció, que lo quieren que lo enderece, ¿sí? Entonces, hay que tener bastante cuidado, por eso es que empecé hablando de la primera infancia. Sí se puede moldear, pero recuerden que es un trabajo fuerte, en la pubertad, en la adolescencia es muy fuerte. Uy, 18 años ya hay una estructura de personalidad formada, ya hay un cuadro por todos lados que se le mira instaurado. En 18 años yo le digo a los papás, el chico ya hizo su vida, ya aprendió bueno que malo de ustedes, ya aprendió de los amigos, está aprendiendo a vivir. 18 años es muy difícil, incluso cuando tienen necesidades educativas especiales, ya chicos grandes es bastante complicado este tema
del manejo de límites y normas, porque ya estamos hablando de chicos que ya tienen un sistema incluso de estructura cerebral ya casi completo. ¿Sí? Entonces los límites son importantísimos, es la principal estrategia de autorregulación emocional y conductual que tenemos. Y recuerden, yo que les he puesto una de las tantas técnicas que hay en la web, ¿no? La técnica del semáforo, la técnica de la tortuga, el termómetro de las emociones, el volcán, las mandalas, que se utilizan generalmente en talleres o en intervención para el tema de la autorregulación, pero recuerden que ninguna técnica es buena por sí sola, tenemos que siempre analizar el contexto. De repente a Pepito le funcionó la técnica del termómetro, pero a Juanito no le funcionó porque no entendía esa parte simbólica y le fue mejor con la técnica de la tortuguita porque él es más sensorial. De repente al otro le funciona mejor la técnica del volcán, tanto así yo tengo un niño que siendo ya grande, Gonzalo tiene 9 años y tuve que comprarme, no sé si han visto ese Jenga volcán, tuve que comprarme ese Jenga para poder hacerle comprender lo que era el tema de la autorregulación, ¿no? Entonces, también con el tema del termómetro, me compré un juego que es muy similar, le puse unas figuritas y recién me entendió lo que era el termómetro de las emociones. Lo mismo con la técnica de la tortuga. A veces hacemos títeres, a veces nos ponemos una almohada en la espalda, simulando que es la tortuga el caparazón. Entonces, siempre tenemos que adaptarnos. Por eso es que yo, por ejemplo, a papás o a hijos o a amigas que tienen sus hijos, me dicen, ver, está pasando esto, recién me he estado dando cuenta que mi hijo en la noche no duerme bien, etcétera. Yo siempre les pido mucha información y voy anotando, tengo siempre una libretita conmigo al lado, y voy anotando, entonces digo, Elia, mira, lo que está pasando con Fabricio es esto, corrígeme si me equivoco. Me dice, sí, amiga, efectivamente, mira, vamos a empezar haciendo eso. Otra mamá me dice, Verónica, ¿qué le puedo dar a mi hijo? Está muy inquieto, yo sé que no le puedo dar nada porque eso es parte de su personalidad en formación, pero necesito esto. Le digo, bueno, los psicólogos no recetamos. Lo que yo sí le puedo decir como Verónica, no como psicóloga, son las recetas de la abuela, ¿no? Las famosas agüitas de tiempo. Te le puede dar la agüita de valeriana, agüita de manzana. ¿Qué más me daba mi abuelita? Le digo, era agua de toronjil, que para conciliar el sueño. Hay unas hierbitas que les llaman dulces sueños, unos filtrantes. Le digo, eso yo le puedo decir como Verónica. Pero como profesional no le podría decir nada, le digo porque no soy psiquiatra, no soy neuróloga, no soy neuropediatra, que tengo la autorización para medicar. Lo que sí le puedo dar son otro tipo de alternativas dentro de lo que es mi carrera para ayudarle en este tema de la cuarentena. Entonces le mando un montón de mandalas por día, ¿no? Esta para el lunes, esta para el martes, esta para el miércoles, porque yo sé que el niño lo va a hacer y no se va a agotar. Pero Sebastián no es así. Sebastián es un niño de 6 años y él sí se agota porque tiene un problema a nivel de la parte motor. Entonces a él le mando, por ejemplo, máximo 2, algo parecido como esos miles que están ahí en la pantalla, y le digo a su mamá, no señora, entre lunes a miércoles, máximo 20 minutos que se ponga a colorear. Si parte de él quedarse más tiempo, genial, pero por favor no le exija, porque recuerde que la manito todavía está torpe. Entonces, de esa manera, yo que les demuestro a los papás que yo estoy con ellos o estaba con ellos máximo 45 minutos en terapia, 2 veces a la semana en el mejor de los casos. Pero quienes conocen a sus hijos son ellos como padres. Por eso es que siempre les empiezo explicando que los que me van a ayudar en la intervención, en el trabajo, son ellos. Que la parte conductual yo no la voy a solucionar porque yo no vivo en casa. Por más que quiera hacer la nana mágica, no puede. Por más que quiera hacer la babysitter, tampoco. Pero quienes sí lo van a lograr son ellos si es que cumplen las pautas y conocen a su hijo. Y recuerden esto muy importante, ¿sí? Hay 9 minutos importantes en la vida de todo niño. Los 3 primeros minutos al levantarse en la mañana, los 3 primeros minutos cuando vuelvan de la escuela, en este caso cuando terminan de hacer sus actividades dentro del sistema educativo global del Estado o privado online, y los 3 minutos antes de acostarse. Entonces, estos 9 minutos son cruciales para darles lo mejor y definitivamente pues va a depender mucho de la estrategia que tenga el papá para que pueda funcionar. Y recuerden, para ir
para ir finalizando ya, que en todas las etapas de la vida, la persona, ya sea varón o sea mujer, va a tener que cumplir un patrón. ¿Qué quiere decir? Llegar a ser una persona de éxito, a lo que le llamamos nosotros, en pocas palabras, habilidades blandas. Y esas habilidades blandas nos van a ayudar a que nosotros a lo largo de la vida generemos vínculos, porque esos vínculos, si son sanos, si son saludables, nos van a ayudar aún en los peores momentos, en las peores caídas. Y eso es lo que nos va a hacer que marquemos la diferencia en la sociedad. Si nosotros queremos tener adultos sanos, con una calidad de vida y una inteligencia emocional buena, o dentro de la estabilidad, necesitamos desde pequeños tener esto que tanto se necesita: autorregulación, reglas y límites, normas, fomento de la propiciación de las funciones ejecutivas, porque en la medida que eso se logre, vamos a generar vínculos saludables y no vamos a estar luego con la famosa palabra el tóxico, la tóxica. Y recuerden que las habilidades blandas justamente son ese árbol de oportunidades que en su momento se le llamaba habilidades sociales, ahora nada más ha cambiado de palabrita. ¿Por qué? Porque las palabras, recuerden que son dinámicas, al igual que la personalidad. Entonces, si tenemos a nuestro alrededor niños pequeños, recuerden que el único responsable de lo que él vaya a hacer de adulto y que desarrolle o no desarrolle adecuadamente sus funciones ejecutivas, su inteligencia emocional y sus habilidades blandas, va a ser el adulto. ¿Sí? Con esto no estoy diciendo que si el niño luego es un adulto que no es funcional para la sociedad, vamos a estar siempre echando la culpa al otro. No, 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 porque hasta cierta edad el niño lo hace en función al modelo de nosotros, pero a cierta edad, pues, generalmente de la pubertad en adelante, es el que toma sus decisiones. Entonces hay que enseñarle también en ese sentido. ¿Sí? Exacto, Jonathan. Los psicólogos no somos magos, por más que el próximo jueves sea el Día del Psicólogo Peruano, no somos magos, sino que nosotros tenemos que también saber hasta dónde llegan nuestras propias limitaciones a nivel profesional para de esa manera no dar gato por liebre. Y recuerden que la base de todo lo que hemos estado hablando en esta hora y media, ¿no? 2 horas ya, wow. ¿Sí? Es el amor, ¿sí? El amor es la magia que va a ayudar a que todo problema de conducta dentro del sistema familiar se mejore a mediano, corto o largo plazo. Y va a depender mucho de con quiénes convive el niño, o la niña, o el puber o el adolescente, ya que en la medida que la persona en general tenga un sistema adecuado, un sistema que le facilite muchas cosas, definitivamente, pues, la parte más importante, que es el interior y la transparencia de cada uno de nosotros, va a ir creciendo de manera favorable. Y bueno, como todo inicio tiene su final, gracias por su atención. Quedo atenta a alguna pregunta o inquietud que haya, no sé, Angelita.